Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir con ustedes todas estas verdades trascendentales en el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma. Estamos viviendo en los tiempos del fin. El Señor dice que el fin viene, que viene el fin. Es lo que escrito está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 7. Allí el Señor nos habla de todo un capítulo, hablándonos, casualmente el título es El fin viene, y dice el Señor: así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Una bienvenida a nuestros amigos. Soy Jorge Luis Garay, agradecido como siempre con el Señor de compartir con ustedes este rato para conocer un poco más acerca de las cosas que sobrecogieron la historia de la humanidad. Y por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Por la eternidad, solo al único Dios vivo y eterno es que se adorará. El sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al Dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo y fue ratificado en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron, los que adulteraron la santa y eterna ley, pasando el día del culto del sábado al domingo, como lo hicieron los papas. Esos fueron los que cambiaron, esos altaneros y arrogantes papas de los cuales ustedes conocen esa historia. La gente conoce la historia del sistema romano papal, ha oído tanto, ha visto tanto, queridos amigos, conocido la historia de ese sistema romano papal y todavía siguen pegados a los cuernos de sus altares, todavía siguen creyendo que son padres, todavía siguen creyendo, queridos amigos, que es el Santo Padre. La gente está infatuada, por eso dice el Señor que toda esa idolatría en la cual el papado ha prostituido a la gente entontece, embrutece e infatúa, es decir, hace perder la razón. Por más verdad que le estén diciendo a la gente, no van a entender, es lo que nos dice el Señor. Por lo tanto, dice Él que como desprecian el amor a la verdad, les envía un espíritu de error para que crean a toda esa mentira, porque no aceptan que sea la palabra de Dios la que enseña, sino la palabra del hombre mortal que los lleva y los arrastra a la perdición. El sábado es el verdadero día del Señor. Vamos a estudiar esta tarde un tema bien trascendental sobre eso, queridos amigos, que enseña el sistema romano papal, porque como le decía a alguien en estos días, es imposible abrir la Biblia y no tener que, queridos amigos, señalar al sistema romano papal, porque es que cuando usted abre la Biblia y va conociendo y va entendiendo todas las verdades y todo lo que la Biblia enseña, inmediatamente se le viene a su mente, a su memoria, le trae el Espíritu Santo todas las falsas doctrinas del sistema romano papal, cómo las han pervertido, cómo han pervertido la Biblia desde el Génesis hasta la última página, ha sido pervertida en sus doctrinas y en sus enseñanzas y en sus mandamientos y en el amor y en el temor de Dios por el papado. Por eso es que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío aquí El conflicto de los siglos, que contiene la historia profética. Este libro contiene la historia profética desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Ahí está la historia de cómo fue que los depravados y pervertidos emperadores romanos le impusieron al imperio romano la Iglesia Católica como iglesia oficial del imperio, y desde allí al mundo entero
a sangre y fuego, queridos amigos. Aquí está esa historia de lo que se llama la Santa Inquisición, pero que a los ojos de Dios es la maldita Inquisición. ¿Por qué se gastó el sistema romano papal 1260 años para raer de la faz de la tierra la Biblia, la palabra de Dios, desaparecerla? Queridos amigos, borrarla del planeta, la Biblia, ese era el plan del papado durante esos 1260 años. Quitar la memoria, el recuerdo de Dios del planeta Tierra, y a todo aquel que le encontraban una Biblia se la quemaban y también quemaban al poseedor para que no quedara ningún rastro, ninguna evidencia, ningún recuerdo, ninguna memoria de las cosas de Dios, queridos amigos. Esa es la tarea, esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar, queridos amigos. Aquí está la historia de todo eso que el Señor nos quiere enseñar acerca de por qué Él levantó a la iglesia, a los Estados Unidos de Norteamérica. Dice que precisamente para que los Estados Unidos de Norteamérica fueran un faro en medio de las tinieblas y desenmascararan al sistema romano papal. Pero las iglesias protestantes, los Estados Unidos que Dios fundó para que le hicieran esa tarea, no le han hecho esa tarea, como hemos estado estudiando, y ahí estamos viendo, queridos amigos, la tierra de luz, como la llama el Señor, la tierra gloriosa, como llama el Señor a los Estados Unidos. Ahí vemos, queridos amigos, cómo los ojos del mundo están sobre esa nación, en bancarrota moral total, en bancarrota social, en bancarrota política, en total decadencia, y va camino al abismo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Aquí te envío la historia profética, aquí está el relato de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Te la envío, querido televidente. Así que esto no es una novela, esto no es novela, queridos amigos, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto no son imaginerías, esto tampoco es filosofía, esto tampoco es un clásico de la literatura universal, tampoco esto es un bestseller o un gran éxito de librería. Esto tampoco ha sido traído por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente, queridos amigos, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este mundo. Y te la envío totalmente gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Hoy vamos a hablar acerca de ese tema, queridos amigos, que es tan desconocido prácticamente, la muerte, acerca de la muerte. Vamos a hablar acerca de la muerte en estos días de pandemia y de miles y miles de muertos. Ya se acerca o sobrepasó el 1.000.000 de muertos, y cómo la muerte es el negocio más fructífero que hay, el más jugoso que hay en este planeta, la muerte. Y si no, pregúntele al papado, que es el dueño de todos los cementerios del mundo, queridos amigos. La muerte, el negocio más grande, la muerte que anualmente, por todas las causas de degradación que el diablo ha introducido a este planeta, se lleva a millones de personas. Nada más el tabaco, el fumar, el vicio del tabaco, queridos amigos, baja a la tumba a 8 millones de personas al año. Al año mueren 8 millones de personas solo por el tabaco. Mata más el tabaco que el coronavirus. Así que la muerte puede que sea el tema peor entendido en el mundo de hoy.
para muchas personas está rodeado de misterios y trae sentimientos de temor, incertidumbre e incluso de desesperación. Algunos creen que los seres amados que han muerto realmente no han muerto, que están en el cielo. Otros creen que están en el purgatorio por las enseñanzas del papado. Otros que están en el limbo. Otros que viven en otros lugares bajo otras condiciones de vida. Y la mayor parte de las religiones del mundo enseñan que los muertos se transforman en espíritu, que giran alrededor de nosotros, que andan alrededor de nosotros, que se quedan con nosotros. Bueno, una cantidad de impresiones y de enseñanzas que están totalmente en contradicción con la Biblia, con la palabra de Dios, que es bien clara en enseñar al mundo y a todo aquel que quiera ser enseñado acerca del verdadero estado de los muertos. Así que la pregunta es, ¿realmente nos debe de importar este tema acerca de la muerte? Sí, queridos amigos, y debería de importarnos mucho, porque las personas que no entienden el tema de la muerte son presas fáciles de Satanás para engañarlos en otros asuntos que arrastran a la perdición eterna. Eso es lo que vamos a estudiar esta tarde. Así que para saber nosotros qué es la muerte, tenemos primero que conocer y entender qué es la vida, queridos amigos. ¿Qué es la vida? La vida, nos dice el Señor allá en el libro de Génesis, en el comienzo, eso quiere decir Génesis, comienzo, principio. Allí nos dice el Señor hablándonos del origen del hombre. Oiga, el relato simple, elemental, sencillo que el Señor nos da aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 2, dice el Señor allí en el versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Cómo nos dice la Escritura? Que Jehová Dios formó ¿a quién? Al hombre del polvo de la tierra, es decir, hizo el molde, hizo el modelo, hizo el diseño, y dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, o un alma viviente, como la han traducido algunos. Y fue el hombre un alma viviente, o fue el hombre un ser viviente, o fue el hombre una persona. Eso es lo que el Señor nos dice allí que es la vida. Entonces, en la ecuación de la vida hay tres cosas conjugadas que son, primero, polvo de la tierra, queridos amigos. El Señor dice que nos tomó polvo de la tierra y formó al hombre, y que después sopló aliento de vida sobre la nariz de Adán. En la nariz, nos dice la Escritura, sopló en su nariz aliento de vida. Pensemos un momentico, sopló aliento de vida. ¿Quién sopló? Dios. Dios sopló en la nariz aliento de vida. ¿Qué es esto? Que de Dios sale un ¿qué? Un aliento de vida. El soplo de Dios es vida. ¿Y le dio vida a quién? Le dio vida a ese polvo de la tierra. No que el polvo de la tierra tuviera algo dentro y que el soplo es simplemente el soplo. No, queridos amigos, el soplo es lo que entra en el hombre, y entonces por eso es que tenemos nosotros la respiración. Nosotros realmente en este mundo y en esta tierra estamos colgados de las narices, queridos amigos. Si se nos va el aliento de las narices, morimos. Es decir, ese aliento, como vamos a estudiar en la Escritura, vuelve al que lo dio. Dice aquí entonces, sopló aliento de vida, e inmediatamente el hombre fue un ser viviente, fue un alma viviente. Abrió sus ojos y vio que el rostro de su creador, es lo que nosotros entendemos y comprendemos allí en las Escrituras. Así que esa es la ecuación de la vida. Ahora, entonces, ¿qué es la muerte? Vamos a mirar qué es eso de ser un ser viviente. En hebreo, la palabra nefesh es la palabra, ha sido traducida
como alma. Esa palabra no es la traducción realmente acertada de alma, porque es un concepto que realmente no encaja con lo que es el pensamiento y la obra de Dios. Pero esta expresión es una traducción desafortunada, porque el significado de la palabra es más bien de el individuo en su totalidad, cuerpo, mente y espíritu. Cuando nos dice la Escritura que fue el hombre un ser viviente, es todo eso: su mente, su cuerpo, su espíritu, la totalidad del ser. Eso es lo que somos. Nosotros tenemos una mente, tenemos un cuerpo y tenemos una espiritualidad. Eso es lo que Dios nos dice en la revelación y en su palabra. Entonces podríamos traducirla la mayoría de las veces como persona, como ser viviente, como vida, como individuo, como criatura, como personalidad, como ser con vida. Pero la palabra nunca se usa para expresar la idea básica de una entidad independiente del cuerpo material. O sea, no es que el soplo de vida sea una cosa distinta al ser humano, no, esa la dio Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Ahora, entonces, la ecuación de la vida es polvo de la tierra más aliento de vida, da como resultado que una persona, un ser viviente. Ahora, ¿qué es la muerte? Pues la muerte es como ese mismo proceso, pero de adelante hacia atrás. Es decir, reversando ese proceso. Somos un ser viviente y ¿qué pasa? Se nos va el aliento de vida y entonces ¿qué queda? El polvo. Tienen que bajarnos otra vez al polvo. Bajamos al polvo. Así de simple. ¿Qué es la muerte? Sencillamente estamos vivos aquí con el aliento de vida, con toda nuestra capacidad racional de entender y de discernir, con toda la funcionalidad de nuestra mente, con toda la funcionalidad de nuestras facultades físicas, con toda nuestra funcionalidad de todos los afectos, los sentimientos, de todas las facultades que Dios nos ha dado. Se nos va el aliento de la nariz. ¿Qué pasó? Morimos. ¿Y qué ocurrió? Entonces nos ponen ¿dónde? En el sepulcro, nos volvemos ¿qué? Polvo, tierra. Eso es la muerte, queridos amigos. Antes de transgredir la ley de Dios, que fue el pecado que cometieron Adán y Eva, como escrito está allá en el libro de Juan, primera de Juan 3:4, dice que el hombre había sido creado para vivir eternamente. Adán fue creado por Dios para vivir eternamente, queridos amigos. Por eso el Señor les dice allá en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El Señor le dice así. O sea que si Adán transgredía la ley de Dios, moriría. Si no la hubiera transgredido, sería y estaría siendo ¿qué? Inmortal. Entonces nos dice que la Escritura nos dice que la muerte sería entonces la paga de ese pecado, como escrito está en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23. Allí nos dice el Señor que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Para referirse, queridos amigos, la paga del pecado es muerte eterna. Aquí sufrimos la muerte natural que todos padecemos, pero hay dos muertes: una muerte natural, que es la que morimos aquí, y hay una muerte eterna, que es como nos dice el Señor: la paga del pecado es muerte eterna. Los que permanezcan en su condición y en su estado de pecadores y que rechacen todas las ofertas, las dádivas de amor, de misericordia, de salvación y de perdón y de vida eterna que Dios quiere volvernos a ofrecer, queridos amigos, entonces dice que esos recibirán la muerte eterna. Para siempre y eternamente dejarán de ser. Eso es lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Entonces nos dice el Señor allá en el libro de Eclesiastés, hablándonos de eso, de lo que es la muerte, qué es la muerte, y lo que les decía a ustedes, el proceso de la vida.
en reversa, es decir, devolviéndonos, escrito está ya en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, dice el Señor, y el polvo vuelva a la tierra. ¿Cómo lo dice el Señor? Que para hacer al hombre tomó tierra y sopló aliento de vida allí. Cuando morimos, dice el Señor, el polvo vuelve a la tierra. Noten eso, vayan tomando en cuenta eso. El polvo vuelve a la tierra, no dice el polvo se va para el cielo, no dice el polvo se va para el infierno, no dice el polvo se va para el purgatorio, no dice el polvo se va para el limbo, no, dice el polvo vuelva a la tierra. Entonces vamos pensando, vamos meditando, vamos atando los cabos, que si el polvo vuelve a la tierra, quiere decir que allí se queda el cuerpo, queridos amigos. Allí está el cuerpo muerto. Y dice entonces, el polvo vuelva a la tierra como era. ¿Qué era? Polvo. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aliento de vida. Eso es lo que es el espíritu. Como dice el Señor hablándonos el Señor de la creación de todas las criaturas, de los animales y de los hombres y de todo lo que respira. Dice el Señor aquí en el Salmo 104, versículo 29, dice, hablando de sus criaturas, dices, esconde tu rostro y se turban, les quitas el hálito, el aliento de vida, la respiración, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu con mayúscula, son creados y renuevas la faz de la tierra. Mire el proceso de la vida allá. Envías tu Espíritu Santo, es decir, mire, ya entendemos y sabemos que cuando Dios sopló en nuestra nariz, que entra en nosotros el Espíritu Santo, queridos amigos. Miren lo que dice acá. Dios quería eso, que fuera el hombre un templo viviente, que Dios entrara en él como el Espíritu entra en nosotros, como el Espíritu entró en nosotros, que en este templo, este cuerpo fuera un templo viviente, en donde el Espíritu morara en nosotros. Por eso dice allá, envías tu Espíritu, vienen a la existencia. Entonces nos dice aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? ¿Qué es lo que está dentro de nosotros, queridos amigos, a la hora de Dios darnos la vida? El Espíritu, simbolizado ¿en qué? En el aliento. Por eso el Espíritu Santo es representado con el viento, con el aire. Él dice que el viento sopla de donde quiere y no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor nos habla del Espíritu Santo como el aire, como el viento, queridos amigos. Por eso es que el aire es vida. Si no hubiera el aire, la vida del Espíritu en nosotros, queridos amigos, hace rato el hombre morimos. Cuando el aire es envenenado o nos falta el aire, morimos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? El aliento lo tenemos ¿de quién? De Dios y no somos nuestros, dice el Señor. Yo no puedo decir hago con mi vida lo que me dé la gana. Como dice el Salmo 100. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y seguimos leyendo entonces aquí en el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, cuando dice el Señor, el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El aliento de vida a la hora de la muerte, esa respiración que yo dejo, no se va para ninguna parte, como dicen, se le salió el alma, se le fue el alma al cielo, ya el alma se fue para el cielo, como enseña el sistema romano papal. Su tío, su abuelito, su mamá, su papá, su hermano, su esposo, ya están en el cielo. Ya no lloren, como he escuchado en tantas sepelios que hacen estos hombres, queridos amigos, le dicen a la gente,
Él nos está mirando desde el cielo, ella nos está mirando desde el cielo. Eso se llama espiritismo. Eso es lo que usa Satanás para enredar y engañar al mundo como lo tiene engañado. Vamos a estudiar en las Escrituras entonces qué es lo que verdaderamente nos enseña el Señor acerca del estado de los muertos. Es algo bien claro de lo que el Señor nos enseña en su revelación y en su palabra. No es alma, el hombre no tiene alma, queridos amigos, eso es lo que nos dice el Señor. El hombre no tiene alma. Allí en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, ahí no dice que el hombre tenga alma. Allí nos dice es que el hombre es polvo que Dios sopló en su nariz y que fue un ser viviente, no más. Ahí no dice que el hombre tiene algo por dentro consciente o inconsciente. Y allá en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, allá nos dijo es que el polvo vuelva a la tierra como era, el polvo vuelva al polvo como era, y el aliento, el aire, el viento que Dios puso en nosotros, la respiración, el aliento de vida, dice que vuelve es a Dios, queridos amigos. Entonces nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, porque esto hay que insistirle, a la gente hay que repetirle de una, de otra manera, para que si no la entiende de esta, la entienda de la otra. Y eso es lo que nos dice el Señor, y así, ese era el sistema didáctico de nuestro Señor Jesús. Repetir. La repetición es el método didáctico de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dejó 40 parábolas. Todas hablan del mismo tema, pero de una, de otra y de otra manera, para que el que no entendió así, lo entenderás y lo entenderás a. El reino de los cielos es semejante a, dice el Señor. Así comienzan todas las parábolas del Señor Jesucristo. El reino de los cielos es semejante a. Así comienzan las parábolas. Y hablan del mismo tema, y hablan de la misma esperanza, y hablan del mismo fin, todas tienen la misma enseñanza. Entonces, encontramos aquí en el libro de Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés encontramos nosotros el estado de los muertos. ¿Cuál es el estado de los muertos? Que no hay, queridos amigos, ningún alma dentro de nosotros. El hombre no tiene alma, grábese eso, no tenemos alma, porque dice el Señor que así como nosotros morimos, también muere el perro, muere el caballo, muere el animal, muere el pájaro, porque ellos también tienen aliento de vida, queridos amigos. No tienen alma, el caballo no tiene alma, el perro no tiene alma, el hombre no tiene alma. El hombre es un ser viviente, el hombre no tiene alma, el hombre es un ser viviente, el hombre no tiene alma, el hombre es un ser viviente, el hombre no tiene alma, el hombre es un ser viviente, porque el Señor dice que a partir de eso es que el diablo engaña con eso que se llama el espiritismo, de hacer venir a los muertos que dizque del cielo, hacerlos venir dizque de yo no sé dónde, y si aparecen, y vamos a estudiar cómo es ese engaño. Escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, en el versículo 5 en adelante, queridos amigos, dice el Señor aquí, en el versículo 5, dice el Señor. Vamos a leerlo desde el 4, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Noten esa expresión. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Qué quiere decir? Que para los muertos ya no hay nada que hacer. Ya no hay esperanza, ya no hay que botarle ninguna corriente a ese tema. Lo que fue, lo que pasó con ellos, ya se decidió en su destino eterno, queridos amigos. Por eso dice el Señor que es muy solemne morir, pero es más solemne vivir, porque está en juego nuestro tiempo de gracia. No puedo yo dejar pasar en mi tiempo de gracia, queridos amigos, cuando es tan fácil salvarse, como dice el Señor allá en el libro de Juan capítulo 3 versículo 36, que salvarse es muy fácil. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya ahí tenemos la vida eterna, por el solo hecho de creer en Cristo, que es el Salvador, que es el Redentor, que es el Libertador, que es mi mediador, que es mi Creador, que es mi Señor, que es mi Dios.
Ya, por solo creer en eso, dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero sigue diciendo, esa es la buena noticia, y la mala noticia es, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, y la ira del Padre está sobre él. Así de simple y de sencillo es, o lo toma o lo deja, y el mundo va a rechazar la misericordia de Dios. Entonces nos dice el Señor aquí en el libro de Eclesiastés, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. No hay misas, no hay cultos, no hay indulgencias, no hay purgatorios, no hay infiernos, no hay limbos, no hay tártaros, no hay nada de todas esas cosas, queridos amigos, que el paganismo, Satanás, a través del paganismo y acá en el cristianismo ha introducido a través del sistema romano papal y a través de muchas iglesias, esas que dicen ser cristianas y evangélicas, que enseñan sobre todo eso del limbo y enseñan también del el infierno, copiando del papado, queridos amigos, y rechazando y despreciando la palabra de Dios. El Señor nos dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y dice el versículo 5 del capítulo 9 de Eclesiastés, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Es claro o no es claro lo que dice el Señor? Que los vivos sabemos que vamos a ¿qué? A morir. Eso es natural. Morir es tan natural como nacer, queridos amigos. Y dicen que desde el mismo momento que nosotros nacemos, empezamos a morir. Así que la muerte es algo tan natural como nacer. Morir es tan natural como nacer. Lástima que a nosotros no nos preparen para eso, queridos amigos. Hay dos cosas para las que no nos preparan: para casarnos y para morirnos, cuando son las cosas más trascendentales en el destino de una persona, de una vida en este planeta. Esas dos decisiones y esos dos momentos de la vida. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pero los muertos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, queridos amigos. Tengámoslo claro. ¿Qué sabe el muerto? ¿Qué sabe Juan Pablo II, que lo han disque canonizado, y todos esos santos y todas esas santas, que San Marianito, que Santa Rosaura o Isaura, como le llaman allá, que la Santa de Colombia, ¿qué son? Muertos, queridos amigos. ¿Y qué saben? Nada. ¿Qué pueden hacer por ti? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por el mundo? Nada. Si no pudieron hacer absolutamente nada vivos, mucho menos muertos, queridos amigos. Eso es como tener la fuerza de 100 caballos, pero muertos. ¿Qué sirve esa fuerza? No hay nada, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra, que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, queridos amigos. Sencillo, elemental entender las Escrituras, pero el diablo se las ha ingeniado para que la Biblia, para que la Escritura permanezca sellada, tapada y oscura para el mundo, y entonces ha puesto esos directores espirituales, esos guías espirituales al mundo para que le tapen todo esto y puedan ellos hacer sus negocios y puedan ellos hacer, queridos amigos, todo ese tráfico con la fe, del engaño y de la mentira. Aquí es claro, con solo ese texto ya podríamos terminar nosotros este estudio, pero nos dice la Escritura aquí que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué sabe María, queridos amigos? Que está muerta. ¿Qué sabe? ¿Qué recuerda? ¿Qué memoria tiene? Está en olvido, queridos amigos. ¿Dónde está María, la madre del Señor Jesucristo? No la madre de Dios, sino la madre del Señor Jesús. Porque Jesús, cuando vino aquí, no era Dios. Él no se apareció aquí como Dios. Él nació aquí como cualquier persona, el Señor dice que Él le puso un cuerpo creado como cualquier ser humano. María es la madre
de Jesús, pero no es la madre de Dios. Es un cuento que se inventaron, lo que llaman silogismo, ¿no? Entonces decían los curas, propusieron los curas de que si María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, diciendo mentira en parte, queridos amigos, porque Jesús no era Dios cuando Él vino aquí. Él renunció, como dice allá el libro de... y ustedes pueden estar pensando que estoy diciendo blasfemias. Escrito está en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5. Oiga lo que dice el Señor aquí hablándonos de eso. El capítulo 2 versículo 5, hablándonos de esa naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, el ser Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, renunció a su divinidad, asimismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, María, decían estos hombres, y así lo establecieron, que si María era la madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. Claro, lógico, sencillo, elemental, y eso quedó así. Pero María no es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que Dios no tiene principio de días, que Dios no tiene fin de tiempo, que ni tiene, dice que el ministerio del Señor Jesucristo es sin papá aquí en esta tierra, sin madre, sin genealogía, sin tío, sin tía, sin primo, sin hermano, sin nada de esas cosas, queridos amigos. Dice que no tiene principio, que Él es el uno y es el último, que Él es el alfa y Él es la omega, que Él es eterno, queridos amigos. Y no nos metamos en esos misterios y en esas cosas secretas de Dios, porque ahí sí nos perdemos. Entonces nos dice el Señor es que la memoria está puesta ¿qué? En olvido. María está ¿dónde? En el polvo de la tierra. Eso de que se fue al cielo y de que está en el cielo y que mediando en el cielo, eso también se lo inventó el sistema romano papal, queridos amigos. El que le dio visa post-mortem a María, eso que se llama la asunción. Una cosa, queridos amigos, es la asunción y otra cosa es la ascensión. Jesús ascendió a los cielos. Él solito se fue, queridos amigos. A Él no lo llevaron los ángeles. A Él no lo llevaron en guando para allá, para el cielo. No, Él se fue porque Él, cuando ya resucitó, ya retomó su naturaleza, ¿qué? Divina. Y entonces se fue, ¿qué? Solo. Se elevó solo, queridos. Se fue yendo solo con sus ángeles, queridos amigos. Como Él dijo, pongo mi vida, tengo poder para ponerla, pero también tengo poder para volverla a tomar, cuando Él vuelve a tomar, porque en Él estaba la vida, Él es la vida. Entonces nos dice la Escritura que una cosa es la asunción y otra cosa es la ascensión. Ascensión es irse solo, por su propio poder de ascensión. Y asunción es que alguien te pone. Por eso dice la asunción al poder de fulano, la asunción al poder de mengana, la asunción al poder, porque alguien la puso, alguien lo puso allá. Eso fue lo que hicieron con María los papas. Pío XII, queridos amigos, en el año de 1954, dice que le dio visa post-mortem a María, visa post-mortem al cielo. ¿Qué quiere decir eso? Declaramos, definimos que María se fue al cielo, que fue arrebatada al cielo por obra y gracia de ¿quién? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice el Señor esas cosas? ¿Dónde ha revelado el Señor esas cosas? Puros inventos de hombres traídos ¿de dónde? Traídos del paganismo, queridos amigos. Entonces nos dice la Escritura allí en el libro de Eclesiastés, oiga lo que nos sigue diciendo: porque los que viven, María está esperando el sonido de la trompeta, queridos amigos. Ella va a ser salva, pero dice que está esperando es que el sonido de la trompeta, esperando que la voz del Señor Jesucristo la llame. Como ella dice, mi Salvador, ¿qué quiere que yo haga?
ella se considera necesitada de un Salvador. Ella no se considera ninguna madre de Dios, sino que ella misma se considera una pecadora necesitada de ¿quién? Necesitada de un Salvador, queridos amigos. Entonces ella está en el polvo esperando que, como todos los santos del Señor Jesucristo, como sus santos apóstoles y como todos los que han muerto en Él y creyendo en Él y obedeciéndole a Él, está esperando que la resurrección, oigan, ese es otro término, queridos amigos, resurrección. ¿Qué le han enseñado a la gente? ¿Qué le enseña el sistema romano papal? Que a la hora de la muerte todos se van para el cielo, porque no hay muerto malo, no hay muerto malo para el cielo, queridos, para el papado, en sus enseñanzas falsas y en su doctrina de demonios, no hay muerto malo. Todo, así sea el criminal más criminal, para ellos va para el cielo. Si a ellos les toca hacerle el sepelio, ese va para el cielo, porque ya ellos, y si pagan para que lo saquen del purgatorio, va más directo como fue en la época de Martín Lutero, y sigue siendo todavía. Las misas se pagan, todo se paga, queridos amigos, por los muertos. Eso es lo que vemos nosotros cuando ya leímos aquí que por los muertos no hay absolutamente nada que hacer. ¿Por qué? Nos dice el Señor aquí, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Si nada saben, no se puede hacer absolutamente nada para ellos, porque están donde aquí, en el polvo. ¿Qué está esperando María y los apóstoles y los patriarcas y todos los siervos de los santos de Dios, del Señor Jesucristo? ¿Qué están esperando? Resurrección, queridos amigos. No se fue Abraham para el cielo, no se fue tampoco Noé para el cielo, no se fue tampoco Adán para el cielo. Adán no está en el cielo, Adán estaba en el polvo de la tierra, murió y está allí, y el Señor llama a esa muerte, lo llama, queridos amigos, un sueño. Es como cuando nosotros estamos dormidos, haga de cuenta que estamos muertos, porque nos sigue diciendo la Escritura aquí, su memoria es puesta en olvido. Cuando estamos dormidos, nada de memoria, queridos amigos, olvido. Y sigue diciendo, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. También amar, odiar y envidiar ya feneció. Y sigue diciendo, y nunca más, oigan, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, queridos amigos. Así que eso que llaman que vaya, récele la novena a Santal para que a San Antonio para que le consiga un marido o una novia, vaya, récele la novena. Están rezando es a un muerto, queridos amigos. Que vaya, récele la novena a la Virgen, que vaya, récele el rosario a la Virgen, queridos amigos. Esa oración, ese rezo no pasa del cielo raso, porque va es para la tierra. ¿A dónde está María? En el polvo, está muerta. Ahí perdió usted su tiempo y perdió todo lo que usted quiera perder. Allí está perdido. Dice el Señor aquí que no saben nada, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Dice, también su amor y su odio fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces esas apariciones de María, ¿quién es? ¿Quién es que se aparece disfrazado de María? ¿Quién es que hace creer a esta gente, a todo esto engañados por el papado y arrastrados, llevados allá a Satanás, que esa imagen y esa aparición es María? Y la gente ya en su demencia, en su entontecimiento y en su embrutecimiento, ven en la mancha de una pared que se mojó y se curtió allí. Ve, ahí está la imagen de la Virgen, ve, ahí hay una imagen de Cristo, ve, y todo el mundo va a prenderle vela a ese pedazo de pared, como a un señor que se le apareció una vez en la puerta del baño, que le mojó no sé qué, una silueta, algo que parecía una silueta de la Virgen. Y no le dañaron la casa al Señor por meterse allá a adorar y a aprenderle y a convertir eso en un santuario y en un antro de idolatría. Queridos amigos, para pensar, es el diablo obrando y actuando, porque escrito está en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 11, versículo 14. Oiga lo que dice el Señor hablando de todas esas apariciones y de todas esas. ¿Quién es la Virgen que se apareció allá en Coba de Iría? La Virgen de Fátima. ¿Quién es? Todas esas vírgenes.
las 10.000 vírgenes, queridos amigos, que se apareció una virgen allá, se apareció otra virgen allá. ¿Quién es esa virgen? ¿Cuál de todas esas es la verdadera virgen? Que la virgen de yo no sé qué, que la virgen de yo no sé cuánto, que la morenita, que la negrita, que la blanquita, que la monita, que la... ¿Quién es esa virgen, queridos amigos? Escrito está en el libro de Segunda de Corintios. Oiga, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice: y no es maravilla, porque el mismísimo Satanás se disfraza como ángel de luz, queridos amigos. No es maravilla, dice la Biblia. Nada de eso es maravilla. Es el diablo que disfrazado de lo que quiera que la gente de lo que la gente quiera que él se disfrace, invocando lo que sea. Ustedes han visto y han oído que allá en esos antros de espiritismo le dan 3 toques a la esta para llamar al espíritu, se toman de la mano a invocar el espíritu de fulano, de mengano, y llega, queridos amigos, llega y lo ven allí silueteado. Ustedes han visto cómo son esas apariciones, y dice que habla exactamente con el mismo tono, como lo hacen esos imitadores de la radio y de la televisión, que ustedes oyen hablar a esos hombres y eso es exacta la expresión y hasta el pensamiento y la manera de reírse y la manera de hablar de los que están imitando. Si eso lo hacen los hombres, ¿qué no hará el diablo, queridos amigos? Que sabe más que Hollywood, que sabe más que lo que podemos nosotros saber. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, sigue diciendo, si también sus pastores, sus ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces nos dice el Señor que los muertos nada saben. Tenemos el caso de Lázaro. Cuando Lázaro murió, miremos allá en el libro de Juan capítulo 11, nos dice que el Señor Jesucristo le dijeron que Lázaro estaba enfermo, y allá en el versículo 11 nos dice: dicho esto, les dijo Jesús después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Así es que Dios considera que la muerte, Dios considera la muerte como un sueño. Por eso Él viene a despertar, viene a levantar a los muertos. Como Él dice allá en el libro de Primera de Tesalonicenses, le dice al pueblo de los que han muerto, sus parientes queridos, porque como dice el Señor, los muertos en Cristo gozan de mejor salud que nosotros. Los que han muerto en Cristo tienen mejor salud que nosotros, porque ellos ya están sellados para el reino de los cielos. Y oiga lo que dice aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice el Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Que dice el Señor que es y en qué condición y estado están los que están muertos, están dormidos. Como dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen en el polvo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Queridos amigos, lo bueno de morirse es que no sabemos que estamos muertos, porque la Biblia nos dice que los muertos nada saben, queridos amigos. Es el descanso para muchos, es, dice el Señor, el sueño, es el estado total de inconsciencia. Lázaro, queridos amigos, dice el Señor, Lázaro duerme. Entonces en el versículo 14 le dice el Señor a estos para que entiendan. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Primero les dijo que estaba dormido, él ya sabía que estaba muerto, pero después, para que entendieran, les dijo: está muerto. Entonces dice Jesús: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Para que creáis más, vamos a él. Entonces dice el Señor a María, a Marta, le dice Marta al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. No dice el Señor: Lázaro, como era bueno, como era discípulo mío, como creía en el mensaje de salvación y como hacía la voluntad del Padre, Lázaro está en el cielo. ¿Qué dijo Jesús?
tu hermano resucitará. No dice, no, tranquila, él está en el cielo, él está disfrutando y gozándolo. No, el Señor le dice, tu hermano resucitará. Y dice el Señor Jesús allá en el versículo 24, Marta entendió eso, ella sabía porque estudiaba la Biblia. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos. Ya entendía ella el mensaje. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella le dijo, no, sí resucitará en el día postrero, pero le dijo, no, es que yo soy la resurrección, yo soy el que voy a llamar a los siervos del Redentor, a los siervos de mi Padre. Yo voy a llamar, yo soy la resurrección, yo soy el que va a resucitar a los que mueran creyendo en mí. Entonces fue Jesús allá al sepulcro y le dice en el versículo 39, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ya estaba hediendo, queridos amigos, descompuesto. Y entonces dice que quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en alto, a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús no se puso a rezar, ay, vamos a rezar aquí el rosario tráigame las camándulas y vamos a rezar aquí el rosario por los muertos y requiem cantin paz, espíritus ateis, como dicen ellos, y que brille para él la luz perpetua, y que, no, queridos amigos, el Señor dijo, oró al Padre, dice aquí, dijo Jesús, gracias Padre, gracias te doy por haberme oído, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, habiendo quitado la piedra y en medio del hedor, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo dijo el Señor Jesús? Lázaro, ven fuera, queridos amigos. Vamos a seguir estudiando este tema mañana acerca. Partimos aquí de Lázaro. Quiero decirles, queridos amigos, te la envío gratis, totalmente gratis. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Tema apasionante quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno,
no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre